Lectura categorial. Para empezar, ¿qué es la lectura categorial? La lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivada del ensayo. El lector en este nivel se encuentra en capacidad de descubrir los argumentos característicos del texto y los indicios derivados que sugiera la lectura. La lectura categorial es la manera de descomponer un texto en su tesis, proposiciones argumentales, derivadas y definitorias, para elaborar una estructura categorial en su respectivo mapa. El problema que enfrentamos todos en nuestro diario quehacer es que emitimos tesis y no las argumentamos. Por eso toda información o conocimiento se nos queda a medio camino. En el momento en que el alumno haga una lectura categorial, empieza a desarrollar sus habilidades intelectuales y sobre todo a desarrollar su conocimiento. Para la lectura categorial es necesario que la persona domine los niveles de lectura antes estudiados. Existen 5 elementos de la lectura categorial, entre los cuales encontramos la tesis. Constituye la esencia y el núcleo del escrito, es la médula, el punto de conexión interproposicional, la clave de rompecabezas ideativo, es aquello que se quiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser contundentes y categóricas. ¿Cómo podemos formular la tesis? Hay que plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos, con verbos en pasado o presente y sin dejar implícito ningún elemento. Proposiciones argumentales. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. ¿Cómo descubrir y plantear proposiciones argumentales? Surgen a partir de la selección de la tesis, utilizando la partícula porque, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar el predicado de la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. Proposiciones subargumentales. Son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposiciones derivadas. Condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino también otros criterios que permiten incluso extrapolar la tesis aplicándolas a otras realidades. Si las argumentales sostienen el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Preposiciones definitorias. Definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. ¿Cómo plantear la definitoria? Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Pasos a la lectura categorial. Subiría plantea 5 pasos secuenciales que se realiza en la decodificación categorial. Como primer paso está la decodificación terciaria, que consiste en comprender las ideas principales. Segundo, análisis elemental. Consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. Tercero, identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. Cuarto, confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Como quinto paso, releer el documento. Se desarrolla una síntesis, teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de subiría, se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen.